Hola, hola, bienvenidos de nuevo. Soy Rodrigo, y si estás aquí por primera vez, en este canal te traigo cada semana las historias más intensas, más apasionadas y más impactantes que ustedes mismos nos hacen llegar. Historias reales, historias que duelen, que emocionan y que a veces simplemente no puedes dejar de escuchar. Hoy tengo algo especial para ti. Esta historia me la envió una seguidora que prefiere no dar su apellido. Se llama Valentina y me escribió desde la Ciudad de México, diciéndome que necesitaba que alguien contara lo que le pasó, porque todavía no sabe si fue lo peor o lo mejor que le ocurrió en la vida. Valentina, aquí estoy. Esta es tu historia. El olor a papel viejo y a tinta seca era el único perfume que Valentina Ramos, a sus 24 años, reconocía como completamente suyo. Era el aroma de su refugio, de ese pequeño departamento ubicado justo encima de la librería familiar, en una de las calles más entrañables de la colonia Roma. Un vestigio de otro tiempo, más noble y más tranquilo, que se desmoronaba lentamente bajo el peso de las deudas. Cada mañana, sin embargo, se veía obligada a cambiar ese aroma por el aire estéril y metálico de Grupo Vértice, el epicentro del poder corporativo del Paseo de la Reforma, donde trabajaba como asistente personal casi invisible. Su vida era una dualidad constante: restauradora de libros antiguos por vocación, secretaria eficiente por necesidad. En su interior, un silencio profundo, un vacío que ni las historias más bellas de sus libros lograban llenar. Era un alma anacrónica, atrapada en un mundo que no la comprendía. Lo que Valentina no sabía era que ese vacío estaba a punto de ser llenado de la forma más inesperada y peligrosa posible. La librería Ramos no era solo un negocio en quiebra, era el santuario de su memoria, el último eslabón que la unía a un padre que apenas recordaba y a una pasión que la definía. Los estantes de madera oscura se curvaban bajo el peso de volúmenes centenarios, y las motas de polvo danzaban en los haces de luz que se colaban por el escaparate. Valentina pasaba sus noches allí, con la delicadeza de un cirujano, reparando lomos rotos y páginas amarillentas. Pero la realidad era una bestia implacable. Las cartas del banco se acumulaban sobre la mesa, cada una más amenazante que la anterior. La deuda era un nudo corredizo que se apretaba lentamente alrededor del único hogar que había conocido, obligándola a aferrarse a un empleo que le robaba el aliento. A sus 24 años, Valentina era virgen. No por una devoción religiosa ni por falta de oportunidad, sino como un acto de silenciosa rebelión. El recuerdo vívido de su madre, destrozada por un hombre que le prometió el cielo y solo le dejó deudas emocionales y financieras, había grabado en ella una lección indeleble. Para Valentina, la entrega física era inseparable de una conexión pura, de un sentimiento incondicional que parecía pertenecer a las novelas que restauraba, no a la cínica realidad que la rodeaba. Su inexperiencia era su tesoro más preciado y al mismo tiempo su jaula más solitaria. Un texto sagrado que guardaba con celo, esperando a alguien que fuera capaz de leerlo con el alma y no solo con el cuerpo. Cada mañana, al cruzar el umbral de Grupo Vértice, Valentina se despojaba de sí misma como quien se quita un abrigo. Adoptaba una postura erguida, una expresión neutra y una eficiencia que rozaba lo mecánico. La máscara era su única defensa en un ecosistema de depredadores, donde la vulnerabilidad era una invitación al desastre. Se movía por aquellos pasillos como un fantasma, un engranaje invisible, en una maquinaria gigantesca y despiadada. Nadie conocía su verdadera esencia. Nadie preguntaba por la joven que, tras su apariencia serena, escondía un universo de sensibilidad y una profunda melancolía. El nombre de Sebastián Montoya no se pronunciaba en los pasillos de la Torre Vértice, se susurraba.
Era una leyenda forjada en la hostilidad de los mercados. Un titán cuya fortuna se había levantado sobre las ruinas de sus competidores. A sus 38 años, su reputación era un arma de doble filo, la de un genio financiero implacable y la de un hombre hermético, cuya vida personal era un enigma blindado. Lo veían en contadas ocasiones, una sombra elegante y fugaz cruzando el vestíbulo, dejando tras de sí una estela de poder y un miedo casi reverencial. Para Valentina, no era un hombre, sino una entidad, una fuerza invisible que dictaba el pulso del edificio desde su trono en la última planta. El catalizador del cambio llegó en un momento anodino, en el pasillo que conducía a la cafetería. Un ejecutivo de ventas había acorralado a Valentina, su voz suntuosa intentando derribar sus defensas. «Ándale, Valentina, una copa después del trabajo. Todos necesitamos relajarnos», insistía, su mano rozando su brazo de forma inapropiada. Valentina, con la voz firme pero temblorosa, se apartó. «Lo siento, pero no mezclo mi vida personal con el trabajo. Mis principios no son negociables». La palabra principios pareció divertir al hombre, que soltó una carcajada condescendiente. «Principios. No me digas que todavía esperas al hombre perfecto». La humillación tiñó las mejillas de Valentina, dejándola expuesta en su integridad, como si fuera una debilidad vergonzosa. Sebastián Montoya, que se dirigía a una reunión, se detuvo justo al doblar la esquina, oculto a la vista. Escuchó el intercambio completo. La prepotencia del ejecutivo era un ruido de fondo familiar en su ecosistema, predecible y vulgar. Sin embargo, la respuesta de Valentina resonó en su mente con la fuerza de una disonancia. En su mundo, la palabra principios era una reliquia, pero en la voz de ella no había debilidad, sino una convicción sólida como una roca. En ese instante, su mente estratégica identificó algo único. No vio inocencia, vio un activo. Una pureza tan auténtica y fuera de mercado que en las manos adecuadas podría convertirse en la pieza definitiva para cerrar el trato más importante de su carrera. Justo cuando el reloj marcaba el final de la jornada, la notificación apareció en la pantalla de Valentina, escueta y gélida. Un correo electrónico procedente de la dirección personal del propio Sebastián Montoya. El texto contenía solo 2 palabras: «Mi despacho, ahora». El corazón de Valentina se detuvo un instante antes de desbocarse en un galope frenético. Caminar por el pasillo desierto hacia el ascensor privado del presidente se sintió como avanzar hacia un juicio, sin tener la menor idea de cuál era su crimen. El despacho era una catedral dedicada al poder. Un espacio vasto, casi vacío, donde cada objeto parecía elegido por su peso simbólico. Y dominándolo todo, una pared de cristal que ofreció una vista de 180 grados sobre el horizonte infinito de la Ciudad de México. Sebastián estaba de espaldas a ella, contemplando el mar de luces como un monarca examina su reino. No se giró al oírla entrar. El silencio que siguió fue una calculada maniobra de intimidación. Cuando finalmente se dio la vuelta, Valentina pudo verlo sin filtros por primera vez. No era simplemente atractivo, era magnético de una forma peligrosa. Sus ojos oscuros, profundos como la noche antes de la tormenta, la examinaron sin un ápice de calidez. No era la mirada de un hombre hacia una mujer, sino la de un estratega evaluando una pieza en el juego. «La propuesta es sencilla, señorita Ramos», comenzó Sebastián, su voz cortando el silencio como un fragmento de hielo. «Durante los próximos 6 meses, usted actuará como mi prometida. Asistirá a eventos, cenas de negocios y viajes. A cambio, la deuda que ahoga la librería de su familia será saldada en su totalidad y se creará un fondo que garantizará su futuro financiero a perpetuidad.
Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era una propuesta de seducción. Era algo mucho peor, más frío y humillante. Era una transacción en su forma más pura. Su reputación de integridad, continuó él, eligiendo las palabras con una precisión hiriente, es precisamente el activo que necesito. Usted es la encarnación perfecta de la imagen que debo proyectar. Cada palabra era un golpe, despojándola de su valor intrínseco para convertirlo en una herramienta. Y aquí me detengo un momento, porque necesito preguntarte algo. ¿Qué harías tú en el lugar de Valentina? ¿Firmarías ese contrato para salvar lo único que te queda de tu padre? ¿O saldrías corriendo y nunca mirarías atrás? Déjame tu respuesta en los comentarios ahora mismo. Y si la historia te tiene enganchado, dale like al video para que más personas puedan escucharla. Ahora sigamos, porque lo que Valentina decidió va a sorprenderte. Valentina aceptó, no por debilidad, sino porque la alternativa era perder el único hogar que conocía, el último pedazo de su padre. Los primeros días del acuerdo fueron un ejercicio de disociación surrealista. La primera cita pública tuvo lugar en un restaurante de lujo en Polanco, tan minimalista y frío como el propio Sebastián. Embutida en un vestido de seda que costaba más que los ingresos de la librería en un año, se sentía como una actriz en un estreno para el que no había ensayado. Sebastián la dirigía con gestos sutiles, indicándole cuándo sonreír, qué copa tomar, cómo inclinar la cabeza. Ella obedecía, moviéndose con la gracia de un autómata, mientras su mente gritaba en silencio. La tensión física entre ellos comenzó a materializarse durante los ensayos para los eventos sociales. Mi mano irá aquí, en la parte baja de tu espalda, le instruyó una tarde, su voz desprovista de cualquier emoción. Cuando sus dedos rozaron la tela de su vestido, una corriente eléctrica recorrió la columna vertebral de Valentina. Era un toque calculado, impersonal, pero su cuerpo reaccionó con una traición visceral. Se quedó rígida, luchando contra el impulso de apartarse y el inexplicable deseo de que el contacto durara más. Sebastián también lo sintió. La soltó con más brusquedad de la necesaria, dando un paso atrás como si se hubiera quemado. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y por un instante, el director y la actriz desaparecieron, dejando solo a un hombre y una mujer en un campo de batalla de sensaciones prohibidas. Una noche, incapaz de dormir en la enorme residencia de las Lomas de Chapultepec, Valentina bajó a la biblioteca. La encontró. Una estancia de 2 pisos con paredes cubiertas de volúmenes encuadernados en piel. El único lugar de la casa que parecía tener alma. Y allí estaba él. No el CEO implacable, sino un hombre solitario, de pie frente a la chimenea apagada, con un vaso de whisky en la mano y una expresión de profunda melancolía en el rostro. Por primera vez, Valentina no vio al monstruo corporativo, sino al hombre herido que se escondía debajo. No podía dormir, susurró ella, rompiendo el silencio sagrado de la habitación. Se quedaron así por un largo momento, rodeados por las historias silenciosas de miles de libros, viviendo la suya propia, sin palabras. Fue entonces cuando Valentina comprendió la verdadera naturaleza de su dilema. Su corazón comenzaba a traicionarla. El punto de quiebre llegó una noche de viernes, durante una cena benéfica en el Palacio de Bellas Artes. Rodeada de opulencia y conversaciones vacías, Valentina se sintió asfixiar. Sin pensarlo, se disculpó con una excusa vaga, cruzó los pasillos de mármol y salió a la noche. El aire frío de la ciudad golpeó su rostro como una bendición. Se quitó los tacones de diseñador y detuvo el primer taxi disponible. No se estaba fugando del evento, se estaba fugando de sí misma, de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Su refugio, como siempre, fue la librería.
Entró en la penumbra silenciosa y el olor a papel viejo la envolvió como un abrazo. Se cambió de ropa. Se sentó en el suelo de la trastienda rodeada de sus herramientas de restauración y por primera vez en semanas respiró hondo. El alivio, sin embargo, duró poco. La soledad del lugar, que antes era su consuelo, ahora se sentía vacía. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que había huido de la jaula solo para descubrir que los barrotes ya estaban dentro de ella. Una hora más tarde, el sonido de un auto deteniéndose bruscamente en la calle desierta la hizo sobresaltar. La puerta de la librería se abrió con fuerza y la silueta de Sebastián Montoya se recortó contra la luz del farol. No llevaba el saco del smoking, la camisa blanca desabrochada en el cuello, el cabello ligeramente revuelto. Parecía salvaje, despojado de su armadura. Sus ojos oscuros la encontraron en la penumbra, y en ellos no había ira, sino una desesperación que la dejó sin aliento. ¿Por qué?, preguntó, su voz ronca, desprovista de toda autoridad. Porque no podía respirar, respondió ella. Porque ese vestido no es mío, esa sonrisa no es mía, esa vida no es mía. Y estaba empezando a olvidar cuál es la mía. Sebastián se apoyó en una de las estanterías, su respiración volviéndose irregular. Nada de mi vida es mío, confesó en un susurro roto. Este imperio, este nombre, lo construí todo para demostrarle a una mujer que no podía destruirme. Y al hacerlo, dejé que me destruyera por completo. Cada fusión, cada contrato, es solo ruido para acallar el silencio. Valentina se levantó lentamente y se acercó a él. Sin pensarlo, extendió la mano y la posó sobre su pecho, sintiendo el latido frenético de su corazón bajo la fina tela de la camisa. El contacto fue la chispa que incendió la pólvora. Sebastián la agarró por la cintura, atrayéndola hacia él, y sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada de tierno. Fue un choque, una colisión de dos soledades. En ese beso, todas las mentiras se quemaron y todas las cláusulas del contrato se hicieron cenizas. Esa noche, en el pequeño departamento sobre la librería, rodeados por los libros que eran el alma de Valentina, los dos se entregaron el uno al otro de una forma que ningún contrato podía haber anticipado. Para Valentina, fue una revelación. El miedo que había albergado durante toda su vida se disolvió en una oleada de conexión tan profunda que la hizo llorar. Sebastián la recibió con una ternura que nunca supo que poseía. No buscaba posesión, sino refugio. Fue un acto de fe en medio de la ruina de sus propias vidas. Pero el alba llegó, y con ella, el silencio. Valentina se despertó sola. No hubo nota, no hubo mensaje. El lado de la cama donde Sebastián había dormido conservaba aún el calor de su cuerpo, una ausencia que dolía más que cualquier palabra. Su partida silenciosa no fue un acto de delicadeza, fue una huida de la vulnerabilidad, de la conexión, de la mujer que le había hecho sentir algo más allá del poder y el dolor. Y así, Valentina enfrentó la consecuencia más cruel de haber ofrecido su tesoro más preciado a un hombre que no sabía cómo custodiarlo. Los días siguientes se sumieron en un silencio ensordecedor, sin llamadas, sin mensajes, sin una sola palabra. Valentina se levantaba cada mañana con un nudo en el estómago. Regresaba a la torre como se camina hacia un patíbulo y soportaba la normalidad aplastante de una maquinaria corporativa que seguía funcionando como si nada hubiera ocurrido. Esa indiferencia era la confirmación más dolorosa de todas. Para él, quizás, nunca hubo nada que destruir en primer lugar. Fue entonces, en lo más profundo de la desesperación, donde algo inesperado comenzó a agitarse dentro de Valentina.
una chispa de ira. Ira hacia Sebastián por su cobardía, ira hacia sí misma por haberse sentido víctima, porque ella no era su madre. Lo que había sucedido en su departamento no había sido una rendición, había sido una elección. Por primera vez en su vida, había actuado movida por el deseo, no por el deber o el miedo. Con manos firmes, redactó un correo dirigido a Sebastián. Breve, formal, sin una sola emoción visible. Le comunicaba su decisión de rescindir el acuerdo con efecto inmediato. No dio explicaciones. No suplicó. Fue un simple acto de recuperar su voluntad, de decirle que, aunque él pudiera haber tomado su cuerpo, su destino seguía siendo suyo. La respuesta llegó desde el departamento legal. Aceptaban su renuncia, y como gesto de buena voluntad, una suma suficiente para saldar la deuda de la librería sería transferida a su cuenta. Un finiquito, la conversión definitiva de su noche más íntima en una transacción cerrada. El golpe fue brutal, pero mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Valentina sintió también una extraña ligereza. Estaba sola y con el corazón roto, pero por primera vez en mucho tiempo, era completamente dueña de su propio destino. 6 meses después, la librería Ramos respiraba de nuevo. Las estanterías olían a cera de abeja y a papel nuevo, una fragancia de renacimiento. Valentina había recuperado su santuario, y con él, una versión de sí misma que no conocía. Una mujer que había tocado el fondo y había emergido con una fuerza inquebrantable. Pero en el silencio de las noches, el fantasma de unos ojos oscuros y un beso robado seguía visitándola. Un eco de una historia que se había quedado sin final. En la cima de su torre, Sebastián también había ganado. La fusión había sido un éxito rotundo. Pero cada noche, al regresar a su residencia silenciosa en las lomas, el éxito sabía a ceniza. El silencio, que antes era su escudo, ahora era su torturador. La recordaba en cada rincón y comprendió la ironía cruel de su vida. Había construido un imperio para no necesitar a nadie, solo para descubrir que la única cosa que lo hacía sentir vivo era precisamente la conexión que había destruido con sus propias manos. El punto de quiebre no fue un colapso del mercado, fue un libro. En una subasta en la Ciudad de México, vio un pequeño volumen encuadernado en piel desgastada. Una primera edición de los poemas de Amado Nervo, el poeta que Valentina había citado una vez en voz baja, creyendo que nadie la escuchaba. Pujó por él con una ferocidad que desconcertó a los presentes. Al sostenerlo en sus manos, sintió su peso no como un activo, sino como una penitencia. Era un mensaje en una botella, un intento desesperado de hablar el único idioma que ella verdaderamente entendía. Una tarde de otoño, cuando la luz dorada se derramaba sobre las calles de la colonia Roma, la campanilla de la puerta de la librería Ramos tintineó. Valentina levantó la vista de un manuscrito del siglo XVIII, esperando a un cliente habitual. Pero quien estaba allí, enmarcado en el umbral, era Sebastián Montoya. No llevaba uno de sus trajes impecables, sino un suéter sencillo de cashmere oscuro y unos jeans. Se quedó quieto, sus ojos oscuros recorriendo el espacio sagrado de ella, como si pidiera permiso para entrar. El poder que siempre lo había rodeado se había disipado, dejando solo a un hombre de pie en el territorio de una mujer. Un hombre que había cruzado toda la ciudad, no para dar una orden, sino para hacer una petición silenciosa. Avanzó lentamente hacia el mostrador y colocó el pequeño libro de Amado Nervo sobre la superficie pulida, entre las herramientas de restauración. Sus manos, que habían firmado acuerdos millonarios, temblaban ligeramente. No supe cómo decirlo, comenzó, su voz más baja y ronca de lo que ella recordaba.
así que esperé encontrar las palabras de otro. La miró directamente a los ojos, y en su profundidad ya no había cálculo, sino un arrepentimiento crudo y una súplica desnuda. Cometí un error, Valentina. Te usé como un escudo, y no me di cuenta de que eras lo único real en mi vida. No vengo a ofrecerte un contrato, ni seguridad, ni nada que pueda comprarse. Solo vengo a preguntarte si me enseñarías a leer de nuevo, empezando por esta historia, la nuestra. Sus dedos rozaron los de ella al empujar suavemente el libro, y una corriente eléctrica, familiar y devastadora, selló la verdad de sus palabras. Se quedaron así, suspendidos en el tiempo, rodeados por miles de historias escritas, con la suya propia, esperando en una página en blanco. El olor a papel viejo y la promesa de un nuevo comienzo flotaban en el aire de esa librería de la colonia Roma. Las cicatrices de ambos eran demasiado profundas para ser borradas con un solo gesto. Pero un hombre que lo tenía todo había venido a admitir que no tenía nada, y una mujer que lo había perdido todo estaba a punto de descubrir que había ganado la única batalla que importaba, la de su propio corazón. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Debería Valentina arriesgarse a confiar en él de nuevo? Cuéntame en los comentarios, porque me encanta leer lo que piensan. Y si esta historia te llegó al corazón, dale like al video ahora mismo y compártelo con alguien que también necesite escuchar que siempre es posible comenzar de nuevo. Yo soy Rodrigo y nos vemos en la próxima historia.